¿Sabías que la mejor vista de París no está en la Torre Eiffel, ni sobre el Arco del Triunfo, ni caminando por sus calles? Está sobre las aguas del río Sena. Hoy vamos a descubrir por qué millones de viajeros consideran este crucero una experiencia imprescindible en la ciudad de la luz. Bienvenidos a bordo de Bateaux Parisiens, una de las experiencias más icónicas de la capital francesa. Este es el muelle para tomar los barcos del crucero por el río Sena de Bateaux Parisiens. Está ubicado justo a los pies de la Torre Eiffel, pasando la calle Jacques Chirac y al lado del Pont de Helena. Las taquillas de ingreso. Nuestro viaje comienza a los pies de la impresionante Torre Eiffel. Este es el barco en que haremos nuestro crucero de 1 hora. Todos los barcos tienen 2 pisos y el segundo piso es descubierto para una mayor visibilidad de esta hermosa ciudad de París. Este es el segundo nivel. Ya en marcha. Mientras el barco se aleja lentamente del muelle, la Dama de Hierro parece aún más majestuosa reflejándose sobre las tranquilas aguas del Sena. Este puente metálico que vemos ahora es un puente peatonal llamado Passerelle de Billy. Se destaca por ofrecer vistas directas hacia la Torre Eiffel. Normalmente parte un barco cada media hora en temporada alta, es decir, de marzo a septiembre, y el horario va desde las 10 hasta las 22:30 horas, aunque en los meses de verano se extiende hasta las 23 horas. Y cada 40 a 60 minutos parten en temporada baja que va de octubre a marzo, y el horario también se reduce en temporada baja desde las 10:30 hasta las 22 horas. Las cúpulas de cristal que alcanzan a sobresalir en la parte superior izquierda son del Gran Palacio de París, construido en 1900. Allí se realizan exhibiciones y eventos culturales. Ahora podemos apreciar el Puente Alejandro III, uno de los puentes más bellos e icónicos de París. Fue inaugurado para la Exposición Universal de 1900. Es conocido por sus decoraciones artísticas, incluyendo pilones monumentales con caballos alados de bronce dorado. Les recomiendo comprar los boletos por internet con anticipación, aunque aquí también los venden, pero en temporada podrían agotarse. Muy a lo lejos se puede apreciar el obelisco de Luxor de la Plaza de la Concordia, como lo indica la flecha. El recorrido de Bateaux Parisiens ofrece guía en varios idiomas, incluida en el tiquete. Ahora podemos apreciar el Panteón de París, inspirado en el de Roma, un monumento histórico situado en el barrio latino. Actualmente sirve como mausoleo laico donde reposan los restos de personajes ilustres de Francia como Marie Curie. Este bello edificio es el Museo de Orsay, famoso por albergar una gran colección de arte impresionista y postimpresionista. Ahora podemos apreciar la fachada del Museo del Louvre, uno de los museos más grandes y famosos del mundo, y al frente el famoso Pont du Carrousel atravesando el río Sena. Y aquí va un dato curioso, el río Sena divide París en 2 partes históricas, la orilla derecha y la orilla izquierda. Durante siglos, estas 2 zonas desarrollaron identidades completamente diferentes. Una asociada al comercio y la riqueza, la otra al arte, la cultura y la vida intelectual. Al frente de nosotros tenemos ahora la famosa Catedral de Notre-Dame de París, patrona de París. Está situada en medio de una isla en el río Sena, llamada Île de la Cité. La Catedral de Notre-Dame es una obra maestra de la arquitectura gótica francesa, cuya construcción comenzó en el año 1163. Tras el incendio que sufrió en el año 2019, reabrió nuevamente sus puertas en diciembre de 2024. Ahora vemos el Puente de las Artes, que es este puente metálico, un lugar muy popular para turistas, fotógrafos y pintores.
¿Sabías que París cuenta con más de 35 puentes sobre el Sena? Cada uno posee una historia única. Entre ellos destaca el Pont Neuf. Aunque su nombre significa puente nuevo, es el puente más antiguo de la ciudad que sigue en funcionamiento. Una de las grandes ironías parisinas. Más adelante por allí pasaremos. Destaca a lo largo de este hermoso crucero, la arquitectura clásica de los edificios que bordean la orilla del río. Cada curva del Sena revela una nueva postal. Elegantes edificios, históricos puentes de piedra y rincones que parecen sacados de una película romántica. Esta hermosa edificación es la Conciergerie, monumento de importancia histórica. En este lugar estuvo presa María Antonieta. El puente del frente es Pont Neuf, el puente más antiguo de París. Su actual recubrimiento imita una caverna de roca caliza. Un crucero con Bateaux Parisiens no es simplemente un paseo turístico. Es una experiencia que permite contemplar la historia, la cultura y la belleza de París desde una de sus mejores perspectivas. Una invitación a dejarse llevar por las aguas del Sena mientras la ciudad de la luz revela algunos de sus secretos más fascinantes. La cúpula que vemos al fondo es la del Instituto de Francia. Ya de regreso a la Torre Eiffel de donde partimos, nuevamente apreciamos la fachada del Museo de Orsay. Si visitas París, esta es una experiencia que merece un lugar en tu itinerario. Nuevamente el Panteón. Finalmente, la Torre Eiffel vuelve a aparecer en el horizonte, y cuando el recorrido termina, entiendes por qué tantas personas consideran este viaje por el Sena como una de las experiencias más inolvidables de toda Francia. Los precios de este crucero pueden variar. Para el crucero clásico de una hora como este, el precio por adulto actualmente es de 19 euros. Para cruceros con almuerzo incluido el precio por adulto va desde los 79 hasta los 119 euros, según la ubicación de la mesa y si es con champaña o no y finalmente, para cruceros con cena los precios están entre los 99 y los 139 euros, dependiendo del menú y de la ubicación de la mesa. Arribando nuevamente al muelle de Bateaux Parisiens para dar fin a nuestro hermoso recorrido. Esta es su ubicación en el mapa.